Bienvenidos a Mundo Pre. El día de hoy te vamos a apoyar con el curso de razonamiento matemático, tema progresiones. Te vamos a presentar el desarrollo de 14 ejercicios detallados paso a paso. Este material va dedicado especialmente a la promoción el quinto año del Colegio El Carmen de la ciudad de Cajamarca. Empecemos. Problema número 1. Observen el siguiente enunciado. Miren, en este problema nos dicen, Giovanna se propone leer una novela de la siguiente manera. El primer día 3 páginas, el segundo día 8 páginas, el tercer día 15, el cuarto 24 y así sucesivamente, hasta que cierto día se da cuenta que el número de páginas leídas ese día, el último día se supone, es 14 veces el número de días que ha estado leyendo. Hallar el número de páginas leídas hasta dicho día, leídas dicho día, o sea, el último día que estuvo en su lectura. Muy bien, para este ejercicio entonces comenzamos por acá a colocar la información que el problema nos brinda. Veamos. Primero por acá vamos a colocar el número, ¿sí?, del día, el número del día del cual estamos hablando. ¿Ok? Y claro, esto lo vamos a contrastar con el número de páginas que ha leído ese día. Número de páginas. Bien, según el ejercicio entonces nos dice, el primer día, Giovanna ha leído 3 páginas. El segundo día, Giovanna leyó 8 páginas. Tercer día. El tercer día nos dice que ha leído 15. Y bueno, esto continúa, ¿no? Así sucesivamente. El cuarto día 24, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a partir de esto, nosotros tenemos que hallar una regla de formación que nos permita hallar el número de páginas que Giovanna lee cada día. Pero claro, acá tenemos una serie 3, 8, 15, 24. ¿Qué podríamos hacer? Esta es una serie de segundo orden. Quiere decir que es una serie cuadrática. Porque si comenzamos a analizar, del 3 al 8 hay 5, del 8 al 15 hay 7, del 15 al 24 hay 9. Pero si a esas razones le volvemos a sacar nuevamente la razón, vamos a ver que vamos a entrar en una suerte de una progresión aritmética. Pero no la hemos obtenido de manera directa, sino que de segundo orden. Ese método de cómo resolver estas sucesiones lo vamos a explicar en el ejercicio número 2. Acá no, acá vamos a usar un método mucho más sencillo que simplemente consiste en descomponer. Este método nos dice, trate de expresar cada una de las páginas leídas en el día en función del número del día. Por ejemplo, el 3. 3 páginas se ha leído el primer día. Entonces, ¿cómo puedo hacer intervenir el 1? Porque fue el primer día. Bueno, simplemente vamos a decir, pues, el 3 lo puedo expresar como 1 por 3. Dese cuenta que estoy haciendo que aparezca el día, el primer día. El 8. 8 páginas fueron leídas el segundo día. Hagamos que aparezca el número 2. Claro, el 2. Y lo multiplicaremos por ¿cuánto? Por 4, lo cual nos estaría dando el número de páginas que Giovanna leyó el segundo día. Del mismo modo, en el tercer día se han leído 15 páginas. Hagamos que aparezca el número 3. ¿3 por cuánto? Claro, para obtener 15 sería 3 por 5. Y lo mismo el cuarto día, hacemos que aparezca el 4 de cuarto día, y eso multiplicado por 6 nos da 24, que son las páginas que Giovanna leyó el cuarto día. Pero si comenzamos a observar ahora la secuencia, mire usted, del 1 al 3 hemos tenido que aumentar 2. Del 2 al 4 hemos tenido que aumentar 2. Lo mismo, del 3 al 5 aumentamos 2 y del 4 al 6 también aumentamos 2. Vale decir que cuando nosotros tengamos que expresar esto, el número de páginas que Giovanna lee el último día, el día n, vamos a suponer que n represente el último día. Entonces,
en base a la regla de formación, diremos, el primer día arrancó 1 por, el segundo día 2 por, tercer día 3 por. El día n será n multiplicado por ¿quién? Recuerde que el segundo factor es 2 unidades más que el primer factor. Si acá es n, el siguiente factor tendrá que ser n más 2. Bien, de ese modo hemos logrado determinar la regla de formación para calcular el número de páginas que Giovanna lee cualquier día, n por n más 2. Ahora vamos con la condición del problema. El problema nos está diciendo de que hasta que cierto día, ese día para nosotros va a ser el día n, ¿ya? Se da cuenta que el número de páginas leídas ese día, el número de páginas que ha leído el día n, recuerde, es n por n más 2. Vamos escribiéndolo. Por acá entonces tenemos de que n multiplicado por n más 2 será el número de páginas leídos ese día, el día n. Pero que todo esto, dice el problema, es igual, ¿no? ¿Qué cosa es? 14 veces el número de días que ha estado leyendo. Bueno, entonces esto sería 14 multiplicado por ¿quién? Si estamos diciendo que estamos en el día n, pues ya estuvo leyendo n días, 14 por n. Y de esa manera hemos efectuado el planteo de la condición que menciona el problema. Resolver esta ecuación nos daría como resultado, bueno, pues el cálculo de n. Entonces vamos resolviendo la ecuación. Mire que en ambos lados hay n como factor, por lo tanto puedo simplificar. Me quedaría por acá de que n más 2 es igual a 14, de donde el valor de n es igual a 12. Quiere decir que Giovanna ha estado leyendo 12 días, ¿no? Entonces ya calculamos el número de días. Pero ojo, el problema me está diciendo hallar. ¿Qué me pide hallar? El número de páginas que ha leído ese día. Pues el número de páginas viene a ser ¿qué cosa? N por n más 2. Reemplazamos y el problema ya culminó. Entonces, el 12º día, ¿cuántas páginas leyó? El número de páginas que ha leído vendría a ser, reemplacemos en la regla de formación, n por n más 2, sería 12 por 2 más, ¿no? 12 más 2, 14. Bueno, y esto nos estaría dando la cantidad de 168 páginas, con lo cual el problema habría culminado. La clave para este ejercicio sería la alternativa, la A. Bien, de ese modo hemos culminado el ejercicio número 1. Vamos con el problema número 2. En el problema número 2, parecido al problema anterior, dice el texto. En el campo dice, un investigador observa que existen dos tipos de hormigas separadas, ¿ya? Las del tipo alfa. ¿Qué hacen las del tipo alfa? Dice, el primer día son 3, ok. El segundo día aumentan a 6. El tercer día ya son 11. El cuarto día 18 y así sucesivamente. Pero el problema menciona que hay otro tipo de hormigas a la cual denomina tipo beta. El mismo primer día que esas hormigas de tipo beta, en número son ¿cuántas? 10. El segundo día ahora son 11. El tercer día aumentaron hasta 13. El cuarto día ya son 16 y así sucesivamente. El problema nos pide que calculemos el día en que las hormigas del tipo alfa han de ser el doble que las del tipo beta. Nos damos cuenta que acá el hecho de tener hormigas tipo alfa y tipo beta determina dos tipos de sucesiones. Vamos a analizar cada una de esas sucesiones, ¿ok? Empecemos con las hormiguitas tipo alfa, ¿sí? Hormigas tipo alfa. Por acá vamos a colocar hormiguitas tipo alfa. Ok. Entonces, para nuestras hormiguitas tipo alfa, ¿qué podemos decir? Veamos.
Según el texto, nos dice de que el primer día, ¿no? El primer día, en número, ¿cuántas son ellas? Ellas son tres, ¿no? Así nos dice. El segundo día, estas hormiguitas aumentaron y ahora ya ¿cuántas son? Son seis. El tercer día, siguen aumentando las hormiguitas y ahora son ya 11. Bueno, el cuarto día, ahora dice que ya ellas son en total, ¿cuántas? 18. Y así sucesivamente. Recuerde que del problema anterior hemos dicho de que esto lo podemos trabajar como sucesiones de segundo orden. Y digo de segundo orden porque, mire, si comenzamos a analizar, del 3 al 6 hay 3 unidades. Del 6 al 11 viene a haber 5. Del 11 al 18 hay 7. Pero luego a esa secuencia le volvemos a sacar la razón y va a ir de 2 en 2. Como nos damos cuenta, la razón o diferencia se forma constante no en la primera vez, sino en la segunda. Por eso se dice que esta es una ecuación de segundo grado. Decía, una manera simple de resolver esto es tratar de que, bueno, aparezca el número del día y lo relacionemos con el número de hormiguitas, ¿no? Por ejemplo, en el primer día, ¿qué cosa tenemos? Tenemos tres hormigas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Podemos hacer lo siguiente, mire, porque no me parece que esté tan complicado. Como es de segundo grado, vamos a tratar de que el número del día lo elevemos al cuadrado, porque es de segundo grado. Ya, yo tengo por acá que el 3 lo puedo escribir así. Primer día, 1 al cuadrado. Claro, 1 al cuadrado sigue siendo 1, pero yo quiero obtener 3, entonces hay que aumentarle ahora esto 2. Segundo día. En el segundo día vamos entonces a hacer que el número 2 del segundo día lo elevemos al cuadrado. Ya tengo 2 al cuadrado, 4 para 6, está faltando 2. Siguiente. El tercer día son 11 las hormigas. Al 3, al número del día, elevemos al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Para 11 está faltando 2. El cuarto día. Como es el cuarto día, al 4 lo elevo al cuadrado, 16, ¿no? 4 al cuadrado, 16. Para 18 falta 2. Está claro que acá fue sencillo, ¿verdad? No siempre va a ser así. Y no te preocupes que ahora cuando analicemos cómo determinar la fórmula para las hormiguitas de tipo beta, te voy a enseñar un método muy bonito. Pero cuando la cosa puede ser directa, ya no es necesario, ¿no? Ganamos tiempo. Entonces, para el caso de las hormiguitas alfa, ¿no? Nos damos cuenta que siempre el número de hormigas es el cuadrado del día y a eso le aumentamos 2. ¿Qué pasaría si nos vamos a un cierto día que le vamos a llamar el día enésimo? El día n. Entonces, en un día n, el número de hormiguitas, ¿no? El número de hormiguitas, vamos a decir, la cantidad de hormigas, le vamos a llamar T sub n, ¿a qué vendría a ser igual? Sigamos la regla de formación. Siempre fue el día al cuadrado, sería n al cuadrado, y todo eso más 2. Esta es la fórmula o regla de formación de esta secuencia para las hormiguitas tipo alfa. Pero ahora observen las hormiguitas tipo beta, ¿sí? Por acá entonces, hormiguitas tipo beta. Ya está. Con ella, la cosa no va a ser tan simple hacerlo así. Por eso es que para las hormiguitas tipo beta, paso a mostrarte de las tantas maneras que existe para determinar la regla de formación de una secuencia cuadrática. Te voy a presentar una que a mi juicio, bueno, es una opción no tan complicada. Vamos a ver. Para las hormiguitas tipo beta, recuerda que el problema dijo qué cosa. De que el primer día, ¿cuántas ellas eran? 10. Segundo día 11. Tercer día 13. El cuarto día 16. Y así sucesivamente. Vamos representándolo de esta manera. Mire, por acá vamos a colocar así. Primer día, ¿no? Primer día. Segundo día. Tercer día. Cuarto día, etcétera, etcétera, etcétera. Ya.
Vamos a ver. El primer día son 10, ¿verdad? Colocamos por acá entonces. 10 hormiguitas beta el primer día. El segundo día, ahora son 11. Aumentó una, ¿no? El tercer día son ahora 13. Aumentaron 2 más que el día anterior. El cuarto día son 16. Aumentaron 3 más que el día anterior. Mire, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la razón, ¿ok? Entonces decimos, del 10 al 11 aumentó 1, del 11 al 13 aumentaron 2, del 13 al 16 han aumentado 3 hormiguitas. Pero todavía mi razón no es constante. Nos debemos detener cuando la razón lo sea constante. Ahora procedo a sacar la diferencia de esto que está de color verde. Del 1 al 2 aumentó 1. Del 2 al 3 aumentó 1. Excelente. Miren, ya la razón, ¿cómo se volvió? Constante. Listo. Eso es lo que buscábamos. Entonces, como nos damos cuenta, este tipo de sucesiones se llaman de segundo grado porque recién en una segunda línea hemos hallado que la razón se vuelve constante. El método que te voy a presentar consiste en lo siguiente. Mira, tenemos como si fueran 3 sucesiones. La de color blanco, la principal, la de color verde, ¿no? Y la de color anaranjado. Vamos a colocar por acá una línea, ¿no? Porque vamos a hacer lo siguiente. A cada una de esas sucesiones, a la blanca, a la verde y a la anaranjada, vamos a retroceder un término, ¿no? Vamos a retroceder un término y vamos empezando de abajo hacia arriba, porque es más sencillo. Mira, si en la parte inferior siempre iban aumentando de uno en uno, entonces la pregunta sería, ¿qué término fue antes del 1 para que al aumentarle 1, pues me dé 1? Es obvio que este término, ¿cuánto debe ser? ¿A qué número le sumo 1 y me da 1? Pues al 0, ¿verdad? Ya está. Lo mismo acá. Tengo en la sucesión amarilla, ¿qué cosa? Por acá 10. ¿Cuánto tuve que aumentarle al 10 para que me dé 10? Bueno, acá es 0, ¿no? Entonces acá el primer término debió ser ¿cuánto? 10. De esa manera, dese cuenta, para la sucesión blanca el término anterior es 10. Para la sucesión verde el término anterior es 0. Y para la sucesión de color anaranjado, bueno, siempre va a ser 1, pues porque es constante. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle a estos numeritos de color amarillo letritas. Vamos llamándole, por ejemplo, al 1, vamos llamándole P, ¿ya? Al 0 vamos llamándole Q. Y al 10 vamos llamándole R o R, como guste. Y vamos a decir que la fórmula general va a estar dada por una expresión cuadrática. Y la expresión cuadrática la vamos a expresar así para calcular el número de hormiguitas tipo beta cualquier día. Esta es la fórmula. AN cuadrado más BN más C. Esta es la fórmula que vamos a usar. Nuestro trabajo va a consistir en calcular cuánto valen los coeficientes, es decir, cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y eso se calcula de la siguiente manera. Vamos a calcular primero el coeficiente cuadrático A. Resulta que A viene a ser siempre, lo vamos a trabajar de abajo hacia arriba, ¿ya? De abajo hacia arriba. El valor de A, coeficiente cuadrático, es la mitad de P. Esa es la fórmula. La mitad de P, siempre. Entonces, si nosotros calculamos el valor de A y P sabemos que vale 1, entonces A es un medio. Vamos ahora con el cálculo del coeficiente del término lineal. Quiere decir el número que acompaña a la letra n. Bueno, esto de acá por fórmula viene a ser A menos Q, ¿sí? A menos Q. Pero resulta que para nosotros A, bueno, pues eso ya es conocido, ¿verdad? ¿Eso cuánto viene a ser? Un medio, ¿sí? Perdón, acá estoy cometiendo un error. Esto es al revés.
viene a ser el valor de Q menos el valor de A, ¿ya? Esto es Q, ¿sí? Q menos el valor anterior, el valor que ya se calculó A. Q, recuerda, vale 0 y A vale 1/2. Bueno, entonces eso determina que para nosotros B, ¿cuánto vendría a ser? Menos 1/2. Y el valor de C es el más sencillo, mira. El valor de C simplemente viene a ser el primer elemento, ahí está, R, nada más. Es idéntico, por lo tanto, para nosotros C vale 10. Ya está. Entonces, habiendo aplicado esta técnica, nosotros ya podemos decir que la regla de formación para calcular el número de hormiguitas tipo beta cualquier día es, a ver, vamos a ver. Primero, ¿qué cosa dice? A por n cuadrado, pero A vale 1/2. 1/2 por n cuadrado, pues es lo mismo que decir n cuadrado medios. Ya está. ¿Qué más? Ahora B por n, pero B vale menos 1/2. Menos 1/2 por n, ¿qué me sale? Menos n medios. Y luego más el término independiente C, independiente de la variable n, ¿no? Y C vale 10. Ahí está. Como ven, ya esta regla de formación está un poco más elaborada. Ya no iba a ser tan simple como el ejemplo del número de hormigas tipo alfa, ¿verdad? Por eso acá teníamos que emplear esta técnica. Muy bien, entonces ya sabemos cuántas hormiguitas hay el día que queramos para el tipo beta. Por ejemplo, si n vale 1, tú pudiste haber hecho acá, ¿no? 1 al cuadrado entre 2, 1/2. Acá, 1 sobre 2, 1/2. Pero 1/2 menos 1/2 se va, te queda 10. Me hubiera salido 10. Y así, le vas dando el valor a n, 2, te va a salir 11. Le das a n el valor 3, te va a salir 13. Le das a n el valor 4, te va a salir 16. Cumple. Ahora vamos a echar mano de la condición del problema. El problema me está diciendo que hallemos un día en donde el número de hormiguitas tipo alfa resulta que son el doble. ¿De quién? De las hormiguitas de tipo beta. Esa es una condición que va a generar un planteo del problema, ¿no? Entonces por acá decimos la condición. ¿Cuál es la condición? De que en cierto día, el día n, el número de las hormiguitas tipo alfa, vamos a decir por acá el número de hormigas tipo alfa, resulta, según el problema, que va a ser el doble del número de las hormiguitas tipo beta. Ese día le vamos a llamar n. El número de hormiguitas tipo alfa, acá lo tenemos, mire, ve, es n cuadrado más 2, reemplazamos, entonces por acá n cuadrado más 2. Y todo esto es igual a 2, el doble, del número de hormiguitas tipo beta. Pero de hormiguitas tipo beta también ya lo tenemos acá. Esto es igual a n cuadrado sobre 2, menos n medios, todo eso más 10. Bueno, resolvemos. El primer miembro lo dejamos tal como está, n al cuadrado más 2. Este factor 2, aplicamos propiedad distributiva, multiplica al n cuadrado medios, los dos se eliminan, queda n cuadrado nomás. El 2 multiplica al n medios, queda menos n nada más. El 2 multiplicará al 10, queda 20. Nos damos cuenta que en ambos lados de la ecuación el n cuadrado se puede simplificar, ¿verdad? Y este menos n pasaría al primer miembro positivo y el 2 del primer miembro pasa a restar al 20, con lo cual el valor de n es igual a 18. ¿Qué significa? Que el día 18 efectivamente se ha de cumplir que la cantidad de hormiguitas tipo alfa representarán el doble de las hormiguitas tipo beta. Y bueno, el ejercicio ya culminó. La clave vendría a ser alternativa la C. De Carmen, el Carmen. En fin, allí está. De ese modo estamos resolviendo los problemas referidos a progresiones. En esta práctica no solo vamos a ver progresiones de tipo aritmético, algunos también de tipo geométrico. Vamos al ejercicio número 3. Bien,
En el ejercicio 3 es un ejercicio sencillo. Nos dicen, con 406 bolas de billar, un jugador formó un triángulo, ¿no? ¿Cuántas bolas se formarán en la base, ¿no?, de esa figura triangular? Bueno, esto es algo que cuando uno va a los salones de billar habrá visto, ¿no? De que cuando se ordenan con un sistema, ¿no? Unas tablitas en forma de triángulo y las bolitas de billar van dentro, pues, ¿no? Y se van formando del siguiente modo. Habrá visto usted que, por decir, ¿no?, se forma una bolita en el vértice. Debajo, ¿qué cosa? Hay dos, ¿no? Debajo de esta va a haber tres, ¿no? Ahí están. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué resulta? De que al final, pues, esto continúa. Y la pregunta es, ¿cuántas bolitas estarán formadas en la base, ¿no?, de esa figura triangular? ¿Cuántas hay en la base? Vamos a observar acá algo sencillo. Mire, por acá vamos a decir, en la primera fila, ¿cuántas bolitas hay? Pues solo una, ¿no? En la segunda fila, ¿cuántas bolitas hay? Dos. En la tercera fila, ¿cuántas bolitas hay? Tres. Entonces, de acá tenemos nosotros que inferir de que el número de bolitas que hay en cada fila es igual al número de la fila. Veamos, si por acá decimos esto de acá, esto viene a ser la fila 1. Ya está. Esto viene a ser la fila 2. Esto viene a ser la fila 3. Y esto vendría a ser, bueno, ¿qué fila es? No la conozco, vamos llamándole la fila N. ¿Cuántas bolitas va a haber? Pues N, ¿no? Recuerda que el número de bolitas coincide con el número de la fila. Acá habrá N. Quiere decir que nosotros vamos a tener que hallar la sumatoria del número de bolitas que hay en total. 1 más 2 más 3 hasta el número N. Lo que me preguntan acá es el valor de N. ¿Cuánto vale N? Recuerda, mira, observa que N es el número de bolitas que hay en la última fila, llámese la base de este triángulo. Entonces, calculamos N, el problema ya terminó. ¿Qué hacemos? Sumamos, ¿no?, todas las bolitas. Bolitas de la primera fila, 1, de la segunda, 2, de la tercera fila, 3, y así sucesivamente hasta sumar el número total de bolitas de la última fila, N. Y según el problema, la suma de todas estas bolitas de billar nos dice que es 406. Bueno, entonces acá lo que tenemos que acordarnos es de que todo el primer miembro es una sumatoria notable. Esta es la famosa sumatoria de los números naturales, que fue demostrada de una manera magistral por un niño a los 9 años llamado Carl Gauss, ¿no?, apodado el príncipe de las matemáticas. Es una historia muy bonita. Los invito a que en el YouTube vayan a la historia del niño Gauss, ¿no?, el príncipe de las matemáticas. Me parece que es un video de algo de 30, 35 minutos. Narra la historia, es un corto, ¿no?, muy bonito, pero que de repente nos va a inspirar, ¿no?, de que todas estas cosas no vienen de otro planeta, viene de la creatividad del ser humano y no tiene que ver con condición social, con la situación de las diversas etnias humanas. No, no, es cuestión de curiosidad, nada más, y ponernos a buscar formas. En fin, esta fórmula es igual a ¿qué cosa? A n, ¿no?, ¿por cuánto? Por n más 1, y todo eso dividido sobre 2. ¿Ok? ¿Y esto cuánto nos sale? 406. Veamos. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y estaríamos con que n por n más 1, todo esto es igual a, bueno, el doble de 406 sería 812. ¿Ok? ¿Cómo lo resolveríamos? El método algebraico diría n por n cuadrado, n por 1, n. Luego el 812 lo pasaríamos al primer miembro. Factorizaríamos por aspa simple. Cada factor se igualaría a 0 y de ahí calcularíamos n. Pero el método aritmético nos dice así. Si acá tengo n y acá tengo n más 1, bueno, ¿qué cosas son esos?
Son dos números consecutivos. ¿Estamos? Dos números consecutivos. Dos números consecutivos. Entonces, el 812 lo debo descomponer como el producto de dos números consecutivos. Y si usted lo descompone, por acá, bueno, la descomposición es igual cuando uno comienza a sacar el mínimo como múltiplo, ¿no? 812, rayita vertical, ¿qué decimos? Mitad, 406, otra mitad, 203, ¿no? Bueno, el 203 no tiene mitad, ¿qué le sacamos esto? Séptima, creo, ¿no? Séptima. Saldría por acá 2 sobre 6, 63 entre 7, 9. 29 número primo, caballero, ya tiene 29 nomás 1. Entonces, mire acá, el 812, sus factores, ¿quiénes son? Son 2 por 2 por 7 por 29. Agrupemos estos cuatro factores en dos grupos, pero que sean números consecutivos. La cosa está evidente ahí, ¿no? Porque acá podemos multiplicar los tres primeros factores, 2 por 2, 4, por 7, 28, y 28 con el 29, ahí están los dos factores consecutivos. Entonces el 812 es igual a ¿cuánto? A 28 por 29. Y bueno, ahora solo hacemos una comparación, una analogía matemática, y diremos, como n es menor que n más 1, a n le corresponde ¿qué valor? Pues el 28. N igual 28. Y el problema ya culminó, porque recuerda que n representa el número de bolitas de billar que hay en la base. La clave para este ejercicio sería la alternativa, una vez más, la C de El Carmen. Bien, bueno, son divertidos estos ejercicios, ¿no? Muy bonitos, despiertan la creatividad, el interés, y ojalá que despierte también el motivo por estudiar de todos nuestros estudiantes, porque quinto año, imagínense ya, ¿no? El próximo año deberían estar ya buscando las opciones de ingreso a un centro de estudios superiores, un instituto, una universidad, qué sé yo, tanto acá en nuestro querido Perú o de repente fuera, ¿no? En el extranjero, para quien tiene las posibilidades y sobre todo el carácter también, ¿no? Para tomar la decisión. A veces hay las posibilidades y por temor no nos atrevemos a dar ese paso tan importante. La juventud no tiene nada que perder, nada, nada. Anímese y va a ver que los resultados van a ser interesantes, para bien, naturalmente. 4, ejercicio 4. El ejercicio número 4, a ver qué cosa nos dice. Mire, por acá nos dice que hay una progresión aritmética, ¿no? Una progresión aritmética que dice que tiene 15 términos y su término central vale 5. La pregunta, ¿cuánto vale la suma de los 15 términos? Para hacer este ejercicio te voy a poner un ejemplo primero para que entiendas el por qué te voy a proponer la siguiente solución. Vamos acá a suponer, esto es un ejemplo nada más, ¿no? Un ejemplo, que tenemos una progresión aritmética. Ya, tenemos la progresión aritmética, supongamos que acá tengo el término, qué sé yo, a ver por acá el primer término 6, el siguiente viene a ser 10, el siguiente es 4, perdón, esto está yendo de 4 en 4, el siguiente término sería pues el 14, ¿no? Y ya está. El 14, el siguiente sería el 18, bueno, etcétera, 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 ¿no? Ya está, 22, a ver, acá tengo cuánto, 1, 2, 3, 4, ya está ahí nada más. Miren, el ejemplo que les voy a dar requiere de la siguiente condición, que el número de términos sea un número impar. Acá, ¿cuántos términos te estoy presentando? 5. Ojo, número impar, ¿sí? Número impar. El número de términos n, tengo 5 términos. Pero observar, si el número de términos es 5, el término central, ¿quién vendría a ser? En este caso, para nosotros, el término central es el 14. ¿Qué posición ocupa? Primer, segundo, el tercer lugar. Hay una reglita muy práctica que nos dice que el término central, ¿no? El término central siempre va a ocupar un lugar que es igual al número de términos, usted le agrega 1 y lo divide entre 2. Claro, si el número de términos es 5,
5 más 1, 6, entre 2, 3. El 14 está ocupando el tercer lugar. Muy bien, pero el término central, mire cómo se calcula. Interesante acá. Puedo yo sumar el primer término. ¿El primer término quién es? El 6. El último término, en este caso el quinto término, ¿quién es? El 5. Súmelo. Si usted suma el 6, ¿con quién? Con el último término, en este caso el que ocupa posición 5, 22. 6 más 22, 28. Ahora sáquele la mitad. ¿Cuánto sale? 14. Mire, salió el término central. ¿Se da cuenta? Pero haga lo mismo con los términos equidistantes. Ahora vamos a ver el segundo término. Súmelo con el penúltimo término, con el término 4. Súmelo. 10 más 18, eso nos sale 28. Entre 2, otra vez 14, el término central. Quiere decir que el término central, en este caso el 14, viene a ser ¿qué cosa? La suma de los términos extremos, o si quieres, equidistantes, dividido entre 2, la semisuma. Podríamos decir, es el primero más el último, ¿no? Dividido entre 2. O la suma del segundo con el penúltimo entre 2, etcétera. Términos equidistantes. Bien, entonces, habiendo explicado esto, ahora nos vamos a la solución de nuestro ejercicio. Solución. Veamos, en nuestro ejercicio nos están diciendo que nosotros tenemos una progresión aritmética y que tenemos 15 términos. Miren, es un número impar. 15 términos. ¿Ok? Y como es un número impar, vamos a poder nosotros decir que existe un término central. ¿Y qué lugar ocupará ese término central? Bueno, el lugar que ocupará, ya te he explicado, ¿no? Es igual a simplemente a ese 15, le agregas 1 y luego lo divides entre 2. 15 más 1, 16 entre 2, 8. Quiere decir que el octavo término, el que ocupe la posición 8, ha de ser el término central. Pero acá me están diciendo cuánto vale la suma de los 15 términos. Nosotros sabemos, ¿no?, de que para calcular la suma de todos los términos de una progresión aritmética, eso tiene esta fórmula, es igual al primero más el último término, todo eso dividido entre 2. Y esto multiplicado por el número de términos n. Esa es la fórmula. Ahora lo invito a observar esa fórmula y mirar lo que está entre corchetes. Si usted observa lo que está entre corchetes, acá está, mire, ¿qué cosa es eso? Mi término central. La suma del primero con el último entre 2 es el término central. Claro, en el ejemplo que yo te he dado valía 14, pero en el ejercicio te está diciendo que el término central, ¿cuánto vale? Vale 5. Allá. Entonces le hago caso. Esto que está por acá, esta suma de los 15 términos sería igual. Recuerda, lo que está entre corchetes es el término central. Pero todo eso multiplicado por n, por el número de términos. Mi término central, dato del problema, vale 5. Número de términos, dato del problema, vale 15. Y terminó. El resultado sería 5 por 15. Bueno, eso nos sale 75. La clave para este ejercicio vendría a ser la letra, la C. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Todo estuvo en base a una propiedad y la propiedad está en base a la observación del comportamiento de los términos de la progresión. No viene nada de otro mundo. Observar la secuencia y ver las leyes que están ahí. Vamos con el ejercicio número 5. Mire, en el ejercicio 5 que tenemos, a ver, ¿qué nos dice el texto? Por acá nos dice que tenemos una progresión aritmética de 17 términos y que los términos extremos suman 40. Calcular el valor del término central y la suma de todos los términos. Bueno, es un problema similar al anterior. Veamos, el número de términos
n, el número de términos es 17. Recuerda, esto representa un número impar. Y cuando el número de términos es impar, ¿hay un término central? Claro que sí. Ahora recuerda que el término central se puede calcular ¿de qué manera? El término central ya hemos visto en el problema 4 que es igual a la suma del primero más el último. En este caso sería el término del lugar 17 y todo eso sobre 2. Y el problema nos dice que justamente los términos extremos, ¿no? Extremos, suman 14. ¿Los términos extremos quiénes son? Bueno, pues el primero y el último. Quiere decir que esta sumita del primero y el último es 40, ¿no? 40 dice, 14 dije. Y ya está, 40. Esto lo divido entre 2 y estaríamos hallando que el término central, ¿cuánto es? 20. Con lo cual ya resolvimos la primera pregunta. Recuerda que nos están pidiendo el valor del término central. El término central vale 20, pero además ahora me están pidiendo calcular la suma de todos los términos. Del ejercicio anterior ya sabemos que para hallar la suma de todos los términos, siempre y cuando n sea un número impar, y en nuestro caso si lo es, recuerda que hay 17 términos, esto simplemente es igual al producto del término central multiplicado por el número de términos, n. Mi término central ya lo calculé, 20, el número de términos, dato del problema, 17. Ese producto nos estaría saliendo 340, ¿no? Con lo cual el problema queda culminado. La clave entonces correcta vendría a ser la alternativa, la E, de esfuerzo, de éxito, emoción. Bien. Ese fue el problema número 5, muy similar al anterior. Nos vamos ahora al problema número 6. ¿Ok? El problema número 6, a ver qué nos está diciendo. Nos habla de 3 números que están en progresión aritmética creciente. La palabra creciente quiere decir que la razón o la diferencia es un número positivo, porque si la razón fuese un número negativo, la progresión sería decreciente. Acá no, creciente, entiéndase, razón positiva. Bueno, y dice que el producto de esos 3 números que están en progresión aritmética es 405. Además me dicen que el término central vale 9 y con ello me preguntan cuál es el mayor, ¿no? ¿Cuánto vale el término mayor? Muy bien. ¿Cómo se representan 3 números en progresión aritmética? A ver, 3 números consecutivos en progresión aritmética, alguien podría decir así, profesor, si el primero es x, ¿el siguiente quién sería? Bueno, a x súmale la razón, pues no. El siguiente quién sería? X más la razón. Luego el siguiente nuevamente vuelve a sumarle otra r, claro, r más r, el siguiente sería x más 2r. Y esto es correcto. Sin embargo, se propone cuando hay un número impar de términos consecutivos en progresión aritmética, no usar esta forma, sino mejor esta otra, observar. A ver, 3 números consecutivos de una progresión aritmética. Miren, se arranca por el término central. Al término central le vamos a llamar, suponga usted, x. ¿Estamos? Después de x, ¿el siguiente quién sería? X más la razón, ¿no? X más r o r. Pero antes de x, ¿quién estaría? Antes de x estaría, bueno, si voy a retroceder, no voy a decir más la razón, sino menos la razón. Por esa razón, disculpen la redundancia, el primer término sería x menos r. ¿Listo? Y escribir los términos consecutivos de una progresión aritmética de esta manera es muy útil. Van a ver. Mire, el problema ya me está ayudando, me está diciendo que el término central x, ¿cuánto vale? 9. Ya, en nuestro problema entonces, nuestros 3 números consecutivos de progresión aritmética, ¿cómo serían? Recuerde, x vale 9, entonces ¿cómo quedaría? 9 menos r
o R, el término central que vale 9, dato del problema, y el siguiente sería 9 más R. Bien, ahora, el problema nos está dando una condición, ¿verdad? ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es la condición? El problema dice que el producto de esos tres términos, de estos amiguitos, de esos tres, es 405. Ah, vamos multiplicándolo pues. Entonces por acá, 9 menos R, todo eso por 9, y el último término, el mayor, que es 9 más R. Y todo esto aquí es igual a 405. Nos daremos cuenta que podemos hacer una simplificación. Sí, pues, porque, mire, tenemos en el primer miembro el factor 9, en el segundo miembro el número 405, digo, podríamos simplificar novena, ¿no? Novena de 9, 1, novena de 405, a ver, 40 entre 9, 4, sobra 4 con 5, 45 entre 9, 5. Ahí está, 45. Pero me estaría quedando ahora solamente este producto de 9 menos R por 9 más R. Pero eso es un producto notable conocido. El producto de la diferencia de dos números multiplicado por la suma de los mismos números, ¿eso cómo se llama? Diferencia de cuadrados, ¿ok? Es un producto notable conocido. Diferencia de cuadrados. ¿Y la diferencia de cuadrados cómo es? A ver, recuerda pues, si yo tengo por ejemplo por acá, sino la suma de A más B, y todo eso lo multiplico por A menos B, por diferencia de cuadrados, producto de la suma de dos términos por la resta de los mismos términos, eso es cuadrado del primero, A cuadrado, menos cuadrado del segundo, ¿no? B cuadrado. Esto funciona pues en ambos sentidos, ¿no? Dependiendo qué es lo que nos conviene. Bien, entonces, ¿esto a qué vendría a ser igual? 9 al cuadrado. Todo eso menos ¿quién? Menos R al cuadrado. ¿Y esto cuánto sale? 45. Bueno, ya prácticamente estamos terminando. 9 al cuadrado, 81. Menos R al cuadrado, igual 45. 45 pasa a restar al 81. Eso me daría 36. El R cuadrado del primer miembro negativo lo paso al segundo para volverlo positivo. Extraigo raíz cuadrada a ambos términos y demostremos que la razón vale 6. Claro, cuando se saca raíz cuadrada salen dos respuestas, una positiva y una negativa, pero estoy tomando la positiva porque el problema dijo que nuestra progresión aritmética como es creciente y se debe tomar el valor positivo. ¿Y qué pasaría si me hubiera dicho que es decreciente? Entonces mi razón no sería más 6, sino menos 6. Ojo con ese detalle. Hemos calculado la razón. ¿Y el problema que me está preguntando? Calcular el mayor. Bueno, pues el mayor término. El mayor término. ¿Quién es el mayor? Según nuestra representación, el mayor vendría a ser ¿quién? 9 más R, ¿no? 9 más R. R ya lo calculé, vale 6. Y la respuesta sería 15, ¿no? Bien. Bueno, la clave para este ejercicio es la letra D. ¿Sí? De democracia. Bien, vamos con el ejercicio número 7. Bueno, así pues, acá en Mundo Pre vamos a estar apoyando siempre a nuestros alumnados, sobre todo de acá de la ciudad de Cajamarca, porque acá vivimos, ¿no? Y estamos muy identificados con esta linda y hermosa ciudad. Entonces también quedan invitados los alumnos de otros centros educativos para que nos envíen su práctica y podamos apoyarles con algún video y compartirlos, ¿no? No solamente con los compañeros de su colegio, sino también con los compañeros de otros centros educativos. El conocimiento se tiene que brindar a toda nuestra juventud para que, bueno, de esa manera se inspiren y sigan avanzando en su proceso educativo, que sean buenos profesionales y que algún día sus hijos o sus nietos puedan ver a nuestro país, a nuestro Perú, un país moderno, ¿no?
En fin, nosotros estaremos mirándolo desde arriba, ya saben de dónde. A ver, en la número 7, ¿qué dice? La número 7 me está dando por acá una secuencia, ¿no? Una sucesión de números y me dicen que están en progresión geométrica. Ojo, primer problema de progresión geométrica. Me piden calcular el valor de x y además cuál es el valor de la razón de dicha progresión. Bueno, vamos a usar para este ejercicio una propiedad muy simple, pero de gran utilidad. Propiedad. La propiedad nos dice que en toda progresión geométrica, cuando nosotros tengamos términos consecutivos, no tienen que ser los primeros, pueden estar entre, ¿no? Vamos a suponer que por acá ya empezaron los términos y por acá me dan 3 términos, ¿no? Consecutivos. A, B, C. Y por acá sigue esto, ¿no? Sigue. Recuerde que una progresión se llama geométrica porque de un término al otro siempre se multiplica por una cantidad constante. Cantidad constante que se estila a representarlo con la letra Q, ¿no? Q sería la razón geométrica en esta secuencia. Y de B a C también sería por ¿cuánto? Por Q. Si usamos esta propiedad, se llega a demostrar que el cuadrado del término central, en este caso B, es igual al producto de los términos extremos o adyacentes a B. En este caso sería A por C. Bien, esta es la propiedad a usar para resolver nuestro ejercicio. Apliquemos entonces. Nuestro término central, ¿quién viene a ser? El 3x más 3, ¿verdad? Y los extremos son el x más 2 y el 9x más 3. Entonces por acá diremos, aplicamos la propiedad. Aplicando la propiedad. Si aplicamos la propiedad, entonces esto quedaría así. Nuestro término central es el 3x más 3. Lo elevamos al cuadrado y esto será igual al producto de los términos extremos. El x más 2 multiplicado por el 9x más 3. ¿Ok? Bien. Tenemos acá en el primer miembro binomio al cuadrado. Elevemos al cuadrado. Cuadrado del primero. 3x al cuadrado, ¿qué nos da? 9x cuadrado. Más el doble producto. 3x por 3, 9x. Y el doble de 9x, 18x. Más ¿cuánto? Cuadrado del segundo. 3 al cuadrado, 9. Bueno, por acá multipliquemos. X por 9x. Eso nos sale 9x cuadrado. Por acá estamos aplicando propiedad distributiva, ¿no? X por 3, 3x. Por acá ahora el 2 por el 9x, 18x. Y por acá más el 2 por el 3, 6, ¿no? Ya está. 6. Fácilmente podemos determinar que en ambos miembros se va el 9x cuadrado, ¿no? Se simplifica. ¿Qué estamos quedándonos? En el segundo miembro, 3x más 18x, 21x. Este 18x del primer miembro pasa a restar al 21x. Nos estaría quedando, ¿qué cosa pues? 21x menos 18x, 3x. El 6 del segundo miembro pasa a restar al 9 del primero. Quedaría 3. Con lo cual, el valor de x es igual a 1, ¿no? De ese modo, estamos dando respuesta a la primera parte. Calcular x, ahí está. X vale 1. Pero luego me están preguntando calcular la razón de la progresión aritmética. Para calcular la razón, o sea, el valor de q, se divide en dos términos consecutivos. Vamos a dividir el segundo término, que viene a ser ¿quién? 3x más 3, entre el primer término. Siempre deben ser un término entre el anterior, ¿ya? Siempre, propiedad. Pero como x vale 1, 1 por 3, 3 más 3, 6. Acá 1, x vale 1, 1 más 2, 3. Y 6 entre 3 nos sale pues 2. La razón de esta progresión geométrica es 2. Bueno, de ese modo estamos hallando las dos respuestas. X vale 1 y la razón vale 2.
Eso le corresponde a la alternativa clave, la letra C, ¿no? Bien. Vamos con el problema número 8. Sí, problema número 8. ¿Qué dice el problema 8? El problema 8 nos pide interpolar 5 medios geométricos entre el 3 y el 192. ¿Qué significa interpolar? Significa que el número 3 va a ser nuestro primer término y el número 192 va a ser nuestro último término. Pero entre el 3 y el 192 vamos a crear 5 términos más. Le llaman medios geométricos, medios porque están entre el 3 y el 192. Geométricos porque van a formar una progresión geométrica. Lo que me están pidiendo es calcular la razón de la interpolación. Entiéndase, la razón de la progresión geométrica. Y el cuarto término interpolado, cuidado con esto, el cuarto término interpolado no va a ser el cuarto término de la progresión, ya que el 3 será el primero. El cuarto término interpolado vendrá a ser el quinto término de la progresión geométrica. Hagamos por acá un pequeño esquema para que se entienda. Mire, por acá entonces vamos a decir, el primer término, ¿quién es? Es el 3. El último término, ¿quién va a ser? El 192. Acá está, 192. Y entre el 3 y el 192, ¿qué vamos a colocar? Según el problema, 5 términos. Ya, acá vamos a colocar 5 términos. Muy bien. Vamos a colocar 5 términos. Ya está. ¿Y qué se va a formar? Según el problema, una progresión geométrica. Todo esto que va a ser una progresión geométrica. Pero claro, los 5 términos interpolados más los extremos, en total, ¿cuántos términos nos dan? 7, pues, ¿no? Entonces, en total, toda nuestra progresión, ¿cuántos términos tiene? 7 términos. Número total de términos, los interpolados 5 más los 2 extremos son 7. Lo escribimos así, 5 más 2, 7 términos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que debemos nosotros conocer? Como estamos hablando de progresión geométrica, primero debemos saber que en toda progresión geométrica no hay al menos un par de fórmulas que debemos conocer. La primera de ellas es cómo calcular el valor de un término cualquiera en el desarrollo de la progresión geométrica. Y un término del lugar n es igual al primer término, multiplicado por la razón. La razón acá es q. Y esta razón se eleva al número de términos disminuido en 1. Esa es la primera. La segunda, me parece que no la vamos a usar acá, pero es bueno ya ir familiarizándonos, es cómo calcular la suma de todos los términos de una progresión aritmética. Y esto es igual al primero por la razón elevado a la n menos 1 y todo dividido sobre la razón disminuido en 1. Punto. Acá vamos a usar esta, ¿ya? La primera. Usemos la primera entonces. A ver, ¿qué dice? El último término. Miren, mi último término. Recuerde, mi primer término, ¿quién viene a ser? 3. Mi último término, ¿quién viene a ser? 192. Bueno, el último término es el que ocupa el lugar 7, pues, ¿no? Pero le vamos a representar de manera general así como T sub n. Entonces, aplicamos la primera fórmula. T sub n, ¿quién es? 192. El primero, ¿quién es el primero? El 3, ahí está el 3. Multiplicado por la razón, Q, que no la conocemos. Todo esto elevado al número de términos menos 1. Pero recuerda, el número de términos es 7, ¿ok? Por acá entonces 7 menos 1. Bueno, este 3 pasa a dividir al 192 y esto pues nos estaría saliendo ¿cuánto? 64. 64. Y esto vendría a ser igual a la razón Q, la razón geométrica, elevada a la sexta. Claro, recuerda que 64
viene a ser ¿qué cosa? 2 elevado a la 6. Procedemos a simplificar los exponentes, en ambos lados el mismo exponente se va, y estamos demostrando que la razón geométrica pues vale 2. ¿Ok? Razón geométrica vale 2. Eso era parte del problema, ¿no? Mira que me estaban diciendo indicar la razón. Ahí está. La razón vale 2. Pero ahora me están pidiendo el cuarto término interpolado. Mucho cuidado. El cuarto término, pero interpolado, no es en realidad el cuarto término de la progresión. Porque tú tienes que contar al primero, que era el 3, ¿no? Entonces a ese 4 aumentale un hito nada más. 4 más 1, en realidad debemos hallar el quinto término de toda la progresión geométrica. Bueno, pues calculemos. Otra vez vamos a usar la fórmula 1, ¿ok? El quinto término de la progresión geométrica en general, la de 7 términos, será igual por fórmula el primero. El primero vale 3 por la razón, que ya lo calculamos, vale 2. El número de términos 5 disminuido en 1. Bueno, 5 menos 1 es pues 4. Quedaría 3 por 2 a la 4, que es 16. Y esto nos estaría saliendo 3 por 16, 48, ¿verdad? Bien, hemos calculado entonces la razón y el cuarto término interpolado, que para fines prácticos es el quinto término de la progresión. Pero me dicen que esos dos resultados los sume. Dice, profe, ¿dónde dice suma? Bueno, no dice suma, pues dice más. Más, hay que sumar. Piden, ya, bueno, lo que nos piden es la suma de estos dos resultados. Sería pues 2 más 48 y eso saldría 50. La clave, por ende, para este ejercicio sería alternativa la A. De Ábalos, publicidad. Dirá, profe, ¿por qué dice Ábalos? Porque yo soy el profesor Carlos Ábalos. En fin. Vamos con el problema número 9. Bien, en este problema número 9, a ver, ¿qué cosas nos presentan? Nos dicen que en cierta oportunidad Nicole criaba conejos. Inicialmente compró 3. Al mes el número de conejitos se duplicó. Y eso sucedió cada mes. Se iban duplicando los conejitos. El problema ahora pregunta, ¿después de cuántos meses tendrá 192 conejos? Veamos la historia de los conejitos que se iban duplicando. Los conejitos arrancaron pues siendo ¿cuánto? 3, ¿verdad? 3 conejitos. Luego pasa un mes, ya no son 3, se duplicó, serán ahora 6. Pasa otro mes, ahora serán pues 12, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que va a llegar un momento, en un cierto mes, que el número de conejitos ahora va a ser ¿cuánto? 192. 192 vendría a ser el número total de conejos pasado cierto mes. Pero veamos acá. Del 3 al 6, acá pasó el primer mes. ¿Ok? Por acá pasó el segundo mes. Sí, el segundo mes. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué mes tendrá que haber sido el enésimo mes para que el número final de conejos sea 192? Bueno, reconozcamos acá pues lo siguiente. Como siempre es por 2, por 2, por 2. Esto es una progresión geométrica, naturalmente, ¿no? Entonces, debemos recordar nuestra primera fórmula. Nuestra primera fórmula que nos dice de que el último término ha de ser igual a ¿quién? Al primero. Todo eso por la razón elevado a la n menos 1. Pero, a ver, veamos acá entonces. Vamos a ver. Nuestro último término, ¿quién viene a ser? Nuestro último término viene a ser el 192, ¿verdad? Nuestro primer término, ¿quién viene a ser? Viene a ser 3. Todo multiplicado por la razón. La razón vale 2. ¿Sí? La razón vale 2. Pero, ¿cuántos términos tenemos acá en total? No sabemos. Número de términos.
Colocamos por acá n menos 1. Ya está. Listo. Bueno, simplifiquemos. Tercia de 3,1. Tercia de 192. ¿Cuánto viene a ser? 64. El 64 lo puedo expresar como 2 a la 6 y esto es igual a 2 a la n menos 1. ¿Estamos? Por lo tanto, esto ha de ser igual a ¿qué cosa? Decimos, cuando en una ecuación hay bases iguales, estas bases se simplifican, terminamos igualando solo los exponentes. N menos 1 es igual a 6, de donde el valor de n, ¿cuánto vendría a ser? 7. Ya está. Pero reconozcamos acá lo siguiente. ¿El número de términos realmente es 7? Vamos a analizar. Vamos a analizar. A ver, ¿qué cosa viene a ser n? Número de términos, pero el número de términos que va de dónde a dónde. El 3 hemos considerado que es el primero. Pero miren, el número de términos yo le he estado contando a través de la diferencia. Vamos a ver, quiero que se dé cuenta usted de lo siguiente. Nuestro primer término, ¿quién fue? El 3. Pero 3 no fue el número de conejos después de quién, del primer mes. Con eso se empezó. Multipliquemos por 2, ¿ya? Nos vamos a dar ese trabajo para que usted se dé cuenta, solito. El cerebro despierte. Si es por 2, 6. Siguiente, por 2, 12. Siguiente, por 2, ¿cuánto ha de ser? Bueno, por acá vendría a ser 24. Por 2 vendría a ser, ¿qué cosa? ¿Cuánto? 48. Por 2, 96. Y por 2, 192. Ya está. Contemos, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. ¿Pasaron cuántos meses? 7 efectivamente, ¿no? 7 mesecitos. Bueno, sí, se confirma. Está confirmado. Nuestro número de meses son 7, pues, naturalmente. La clave le sería la alternativa, la letra la C. Bien, nos acercamos ya prácticamente al final. Estamos casi ya terminando. Vamos con el problema número 10. El problema número 10, ¿qué cosa nos dice? Al abrirse las inscripciones en una prestigiosa universidad, dice, se observa que en el transcurso de los 8 días que duró la inscripción, el comportamiento fue el siguiente. Dice que el primer día se inscribieron 8, el segundo día 24, el tercer día 72 y así sucesivamente. ¿Cuál fue el total de inscritos? Bueno, es un problema relativamente sencillo. Veamos por acá. El primer día, ¿cuántos inscritos hubo? Dice el problema, 8 se inscribieron. Segundo día, ¿se inscriben cuántos? Dice que ahora fueron 24. El tercer día, llegaron a inscribirse ¿cuántos postulantes? Bueno, son 72. Y esto obviamente continúa, ¿no? Continúa, etcétera, etcétera. Recuerde que son en total, ¿cuántos los días que dura la inscripción? 8 días. Por acá el día 8. Ya está. Día 8. Ya está. Muy bien. ¿Cuántos se inscribieron el día 8? Pues no sabemos, ¿verdad? ¿Lo podemos calcular? Pues claro, claro que se puede calcular. ¿Pero va a ser necesario? No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque el problema me está pidiendo que calcule la suma de todos los términos. Pero mire, ¿qué nos damos cuenta? Que del 8 al 24, ¿qué pasó? Se multiplicó por 3. Del 24 al 72 por 3. Ah, qué interesante, por 3, por 3, por 3. Es decir, el comportamiento del número de alumnos que se inscriben obedece a una progresión geométrica. ¿Ok? Y nos piden calcular, ¿qué cosa? El total de inscritos. Es decir, la suma de todos los términos. Recordemos, esto ya lo hemos explicado en un problema anterior, que la suma de los términos en una progresión aritmética obedece a esta fórmula. El primero, ¿por cuánto? Por la razón elevado a la n menos 1. Y todo dividido sobre la razón menos 1. Ya está.
Esta es la formulita. Reemplacemos información. Por acá, a ver, ¿qué tenemos? Nuestro primer término es 8, la razón vale 3, lo elevamos a la n. N es el número de términos, son 8. Por acá todo esto menos 1. Dividido todo sobre 3 menos 1. Ya está. Bueno, resolvamos 8. 3 a la 8. El 3 multiplicado 8 veces, eso nos va a salir 6.561 menos 1. En el denominador tenemos ¿qué cosa? 3 menos 1, 2. Saquemos mitad a numerador y denominador. Mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Y me estaría quedando esto 4 multiplicado por 6.560. Bueno, este resultado nos daría una cantidad de, a ver, multiplicándolo, 26.240. Sí, ya está. Imagínense la cantidad de postulantes. Esto debe ser, ¿cuál? Pues mi alma mater, ¿no? Mi querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí se presentan de todo el Perú, vienen, ¿no? Hasta del extranjero, como en todas las universidades también, ¿no? Pero San Marcos es quizá en el Perú, ¿junto con quién? Con la UNSA, la Universidad Nacional San Agustín Arequipa, y la UNP también, la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Las universidades donde se presenta bastante cantidad de postulantes, ¿no? Bien, bueno, la clave acá vendría a ser pues la letra la C, ¿no? La C. Alternativa C. Ya está. Y ahora vamos con el clásico problema que se suele denominar como el reto matemático, ¿no? Bueno, acá te estoy dejando, mira, un problema 11, ya te está sencillo. Este problema te voy a dejar solamente la clave. A ver, este problema, la clave me parece que te debería salir, sale 5, la D, este queda para ti. Solamente tienes que usar lo que hemos aprendido, nada más. Por acá viene un problema 12. A ver, este problemita ya está interesante. Acá sería, acá es la clave, la C, la C, la C. El problema 13, el problema 13 es un problema de hoja de papel. Ah, este sale, este problema más sencillo, al ojo nomás sale. La E, ¿ya? Te lo dejo para que tú lo intentes. Es bueno que lo intentes. Con lo que hemos hecho, tienen todas las herramientas. Y yo sí me voy a ir al problema 14, que es el famoso problema del reto matemático. Bueno, ¿qué cosa nos dice acá? Nos habla que tenemos un peón que debe llevar, dice, una carretilla de arena al pie de cada uno de los 30 árboles que están al lado de una calzada. Los árboles están a 8 metros de distancia y el montón de arena a 10 metros antes del primer arbolito. La pregunta, ¿cuánto habrá recorrido después de haber terminado su trabajo, no, ese peón, y vuelto a la carretilla, al montón de arena? O sea, vamos a ver, ¿cómo sería más o menos el ejercicio? Mire, vendría a ser así. Imagínense que por acá tenemos nuestra calzada, ya está. Por acá, imagínense, ya está. Por acá tenemos a nuestro montoncito de arena, acá está, montoncito de arena, ya está. Esto es la arena. Y bueno, por acá los arbolitos, vamos a colocar por acá unos arbolitos geométricos. Pinos, ya está. Listo. Ahí están los arbolitos. Muy bien. ¿Cuántos arbolitos son? Dice el problema que son 30 arbolitos. Ya está. Por acá está el último arbolito, el 30º árbol. Ya está. Bueno, vamos colocando por acá así. Este es el primer árbol, segundo árbol, tercer árbol. Y este es el 30º, perdón. Sí, pues. Y ya está. Árbol del lugar 30. Recuerda que el problema me está diciendo que el montículo de arena, montoncito de arena, al primer árbol, dice que hay una distancia de ¿cuánto? De 10 metros.
pero luego, entre los árboles hay una distancia ya de ¿cuánto? De 8 metritos nada más. Entre árbol y árbol, 8 metros nada más. Ok, ya está. Continúa esto. Entonces, ¿dónde empieza la historia de nuestro amigo peón? El amigo jardinero le vamos a llamar. Acá empieza la historia, no en el montículo de arena, ahí, ¿no? Él con su carretilla, ¿no? Lleva la arenita al primer árbol. Pero si se va al primer árbol, desde la arena al primer árbol, recorrió 10 metros. Pero 10 metros de ida. Luego tiene que regresar 10 metros de ida y 10 metros de regreso. Allá pues, ya recorrió ¿cuánto? 20 metros, ¿no? O sea, para poder dejar la arenita al primer árbol, ¿no? Árbol, habrá recorrido ¿cuánto? 10 por 2, 20 metros. Nuevamente, vamos ahora a qué pasó para que lleve la arenita al segundo árbol. Arranca desde el montículo de arena. Desde la arena al segundo árbol, ¿qué distancia hay? 10 más 8, 18. Pero eso fue de ida y de regreso por 2, 36 metros. Ya está. ¿Qué distancia debió recorrer para llevar la arena al tercer árbol? Bueno, al tercer árbol vendría a ser, a ver, desde la arenita, 10, 8 y 8, eso sumaría 26 metros, ¿no? De ida, 26 metros de regreso, 26 por 2, 52 metros. Y así sucesivamente hasta que logre llevar la arena hasta el árbol que ocupa el lugar 30. 30º árbol, ya está. Bueno, en ese caso, ¿cuántos metros habrá recorrido? No lo sé, le vamos a llamar el término del lugar 30. Ahora, observen por favor qué secuencia se está formando. Del 20 al 30, ¿qué pasó? Hemos aumentado ¿cuánto? 16. Del 36 al 52, ¿cuánto hemos aumentado? También 16. Ah, qué interesante. Se está formando lo que nosotros llamaríamos una progresión aritmética, porque de un término a otro siempre se suma lo mismo. 16 sería la razón, ¿no? Ahora la pregunta, ¿cuánto recorrió nuestro amigo jardinero o peón para que termine toda su chamba? Imagínense, tengo que sumar todos los términos allá. Pero para sumar todos los términos, recuerde que en una progresión aritmética se necesita el primero, que si lo conozco, ¿no? 20 metros. Pero el último término también, o sea, ¿qué distancia recorrió desde la arena para que se vaya al último árbol, el árbol del lugar 30, y regrese hasta el montículo de arena a dejar ahí su carretilla? Pues eso no lo conocemos. Todo esto sobre 2 y todo multiplicado por el número de términos, que ya sabemos que son 30, ¿no? Los términos. Hay 30 arbolitos, pues. Vamos a calcular el último término. Recuerde que en una progresión aritmética, el último término, ¿cómo se calcula? Es igual al primero más n menos 1 y todo eso multiplicado por la razón. Esa es la fórmula. Calculemos a ver cuánto vale el último término. El primero, ¿cuánto viene a ser? Bueno, sabemos que el primero viene a ser, pues, ¿cuánto? Nuestro primer término es 20, ¿no? 20, ahí está. ¿Más cuánto? Por acá, n menos 1. Sería acá 30 menos 1. Y la razón ya la hemos visto, ¿no? ¿Vale cuánto? 16. Bueno, ¿esto cuánto nos sale? A ver, 30 menos 1, eso vendría a ser, pues, ¿cuánto? 29. La razón 16 más 20, eso va a salir ya haciendo cálculos mentales. 484. 484 metros. Ya está. Entonces por acá 484 metros. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular la suma, pues, ¿no? Todo lo que el peoncito tuvo que ir caminando, ¿no? Para que pueda cumplir con su trabajo. Por acá, entonces, apliquemos la fórmula. El primero, ¿cuánto es? 20. El último término, 484. Sobre 2. Y todo multiplicado por el número de términos, que es 30.
Bueno, simplificamos mitad 1, mitad de 30, 15. Bueno, esta suma nos estaría saliendo ¿cuánto? Esa sumita nos estaría saliendo, ¿qué? Por acá 4, por acá 10, llevo 1, por acá 5. 504, todo eso por 15. Multiplicamos y la respuesta vendría a ser 7.560 metros, naturalmente. Imagínense, casi 7 kilómetros y medio, un poquito más, ¿no? Ya está. Bueno, en fin. Y la respuesta sería pues la clave, ¿qué cosa? La E. Bien, mis estimados alumnos y alumnas, de ese modo estamos aportando información para que puedan seguir avanzando en sus estudios secundarios. Y esta información también va a servir de mucho para todo el alumnado que ya se está preparando en las academias para postular a las universidades, sobre todo las nacionales. Yo soy el profesor Carlos Ábalos Desposorio. Me despido, no sin antes decirte lo siguiente. Miren, como les dije, estamos ubicados en la ciudad de Cajamarca. Nuestro local se encuentra acá, observa, en toda la esquina del Jirón Amancaes con el Jirón Los Leones. Ahí está Mundo Pre. Estamos a la altura del Real Plaza. Ahí nos ubicamos. Acá en ese local, ahí damos también asesoría personalizada en todos los cursos de matemáticas, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y obviamente razonamiento matemático. Sin embargo, también apoyamos a muchos jóvenes en el desarrollo de los cursos de física y química. Cualquier inscripción la pueden hacer ahí mismo. Ese es mi hogar. Esta es la fachada de nuestro local para que te puedas ubicar. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.